los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Los más pobres son los que más sufren estos atentados, son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto A y B de secundaria. Damos gracias a Dios que nos reúne una vez más a través de este curso de religión en el primer bimestre para ahondarnos en la reflexión de temas que realmente no solamente son espirituales, sino que siendo espirituales comprometen nuestra vida cotidiana de cada día. Acabamos de ver en este video que les propongo nuevamente el Papa, que la semana pasada nos estaba pidiendo cuidar nuestra casa común. Era la intención de oración, cuidar esta casa común. Hoy día el tema que vamos a tratar es justamente eso, ¿no? El cuidado de nuestra casa común. Y a través de este discurso que el Papa dio, él nos hace reflexionar acerca de la maravilla de la creación, cómo Dios ha creado diferentes seres, unos más perfectos que otros, y les ha dado una belleza, una función dentro de una cadena muy bien ordenada de equilibrio, que es lo que conocemos como la ecología dentro del planeta. Sin embargo, el Papa también se refiere a la forma como el hombre interviene en lo que es el punto medioambiental. Efectivamente, la ecología se ve combinada también con la acción del hombre, con la aparición del hombre en medio de esta realidad, aparición querida por Dios, deseada por Dios, que tiene un sentido muy profundo. Ya lo vamos a ver en la medida que desarrollemos el tema, y así nos damos cuenta de que es el hombre la causa del deterioro, este medio ambiente, y cómo siendo él la causa, nosotros ya podemos saber por qué, porque el Santo Padre no lo señala, pero nosotros sabemos bien que este desorden y este caos en medio de la naturaleza proviene de un desorden interior en el corazón del ser humano que se llama pecado, y que justamente no solamente hiere al hombre en su vida interior, sino que del interior lo conduce de mala manera a cambiar, trastocar los bienes que Dios le ha confiado en todo lo que conocemos como la naturaleza, la creación. Muy bien, dicho esto, entonces hoy día 20 de abril ya nos acercamos al final de este bimestre. Vamos a tomar lo aprendido la semana pasada para dar una mirada con respecto a la ecología integral, cómo es que el hombre puede abordar a partir de una situación de daño que ya existe hoy día y cuyas consecuencias las vemos muy de cerca todos los habitantes de la tierra, ¿no? Entonces el título es El cuidado de nuestra casa común. Ustedes pueden encontrar el tema de hoy en su libro de religión, en la página específicamente la 42 y la página 45. Les recuerdo que tenemos la editorial Casals ha puesto a libre disposición de todos sus usuarios la versión electrónica del libro, así que los que quieran, ahí les he mandado
las coordenadas para que ustedes puedan entrar en internet y puedan acceder a ese recurso y a otros más. Pero para aquellos que tienen dificultad con el internet o que no saben cómo hacerlo, yo me he tomado la libertad, como las semanas anteriores, de enviarles también por correo a través del, no correo digo, a través del espacio de aula en el sitio web. Ustedes pueden entrar allí y van a encontrar las páginas correspondientes a la fecha de hoy. La competencia la tienen ahí afichada en la pantalla, lo mismo que el desempeño con el que vamos a trabajar. Ahora, yo quisiera, antes de hablar de ecología, porque la semana pasada también en vuestras participaciones, en lo que venían interviniendo y todo, por allí capté algo que podría ser, no digo que sea un error, pero podría llevarnos a error. Y es algo que ustedes seguramente lo habrán reconocido en las personas que son los animalistas, los veganos, las personas que apuestan por la naturaleza, pero con un cierto desprecio de la humanidad. Esto se ve a través de esta frase tan famosa y tan mentada que dice: mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro, ¿no? Y esta frase, claro, todos la entendemos porque el animal doméstico, en este caso el perrito, la mascota, tiene una fidelidad, tiene un acercamiento con su amo, que no importando la calidad de amo que tenga, o sea, la calidad moral de esa persona, la mascota siempre se va a comportar de una manera fiel y gratificante, ¿no? Si podemos decirlo así. Y comparado eso con la actitud de muchos seres humanos, entonces el animal pareciera que tiene un cariño, una fidelidad, una entrega más perfecta que la de un ser humano. Y eso no es así porque el animalito, para empezar, no es persona, en el sentido de que no comprende. El animalito se comporta a través de sus sentimientos de orden animal, a partir de lo que él siente, de los estímulos, y se va dejando guiar por el instinto. Y ciertamente para una mascota el amo es la seguridad, es el sinónimo de poder seguir existiendo y poder seguir viviendo. De allí que viene esta fidelidad, y de allí que el ser humano también, a partir de sus interpretaciones muchas veces subjetivas, más emocionales que racionales, podamos dar valoraciones de actitudes que encontramos en los animalitos y que las podemos humanizar de manera errada, ¿no? No podemos comparar la respuesta de un animal por muy nuestro que sea, por mucho cariño que le tengamos. Yo no puedo comparar, y tengo mascotas, tengo un perrito, así que no podemos comparar la fidelidad de un perro a la fidelidad de un amigo, por ejemplo. La situación es enormemente dispar, ¿no? El animal es inferior a ti, tú te encuentras en una condición de superioridad. Un amigo o una persona está en una condición de igualdad, de horizontalidad con respecto a ti. La relación, por lo tanto, es mucho más posible que la relación que puedas tener con un animal. Tú, cuando el animal se expresa con su lenguaje propio, pues tú no puedes entender perfectamente lo que el animal pudiera estar queriendo expresar. En esa interpretación cabe mucho error, ¿verdad? Uno puede interpretar si es verdad, ¿no? Pero se dan cuenta a lo que me refiero. La relación entre los hombres, si bien es cierto, entraña mayor riesgo, entraña ceder espacios, aceptar las diferencias, ser tolerantes, ser benignos, desarrollar una vida lo suficientemente moral, valórica y hasta virtuosa para cultivar la relación con nuestros congéneres, ¿no? con las personas que son iguales a nosotros. Pero el ser humano no se puede desarrollar sin la relación con uno que sea de su especie, de su raza, ¿no? Cuando digo de su raza me refiero al género humano, ¿no? De su especie más propiamente dicha, porque gracias a ello es que tú te puedes identificar. Gracias a que tú vives y convives con otras personas,
más cercanas y menos cercanas, es que tú, a medida que vas creciendo, vas descubriendo quién eres. Por lo tanto, bueno, ese refrán que les he citado, bueno, queda donde queda, ¿no? Y tiene su lugar y su sitio. Lo cierto es que el ser humano no puede ser comparado al animal. No podemos, y sin embargo se hace, ¿no?, destinar ingentes cantidades de dinero para proteger, por ejemplo, al oso panda, que ya está fuera de peligro, y que no nos importe, por ejemplo, la gente de la tercera edad que está abandonada y en soledad y por quien nadie se preocupa. Allí hay un problema que tiene que ver justamente con eso, con la humanidad. O sea, nos estamos desmarcando de nuestra condición humana. Y si queremos saber cuál es la perfecta condición humana, no tenemos sino que dirigir nuestra mirada hacia el modelo perfecto, que en este caso es Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. El riesgo de los extremos, cuando hablamos de ecología, el riesgo de los ecologistas es justamente caer en la actitud del panteísmo, ¿no? Los panteístas, que es una forma de creencia y religión antigua, pagana, los panteístas lo que creen es que Dios, el ser divino, está contenido en todas las cosas que hay a nuestro alrededor, ¿no?, en la creación. Y alguien podría discutir y decir, pero profesor, eso no está mal, Dios está en todas partes. Sí, es verdad, a eso es un atributo de Dios que se llama la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, es verdad, pero no es lo mismo decir que Dios está en todo sitio, que Dios está presente en su creación, no es lo mismo decir Dios creó este árbol, que afirmar Dios es el árbol. Un poquito citando el contenido y el mensaje de esta película Avatar, ¿no? O sea, la naturaleza en sí mismo, jóvenes y señoritas, no es una persona, no es un ser personal. La naturaleza está dada por las cosas, y son las cosas, unas más bellas y perfectas que otras, que Dios ha creado. Es decir, son criaturas de Dios que tienen una cierta forma de ser y que tienen una función en el plan natural y sobrenatural del designio divino, pero hay que hacer una sustancial diferencia, que no podemos confundir las cosas creadas con las personas. Una persona no es una cosa, porque la persona tiene una dignidad infinita, dado que somos a imagen y semejanza de Dios. Y uno diría, ¿pero por qué? Si Dios ha creado las demás cosas. Por la misma diferencia que Dios ha hecho al crear unas cosas con un alma mortal y otros seres con un alma inmortal, que es el caso de los ángeles y los seres humanos, que tienen un principio pero no tienen un fin. Todo lo demás que Dios ha creado tiene un principio y tiene un fin dentro del designio divino. Seguramente después de esto se va a despertar en ustedes muchas inquietudes, quisieran dialogar. De pronto podríamos hacerlo a través del Zoom. Si ustedes me responden a través del sitio web, podemos hacer durante la semana una reunión para hablar específicamente de esto. ¿Por qué no? Muy bien, entonces el libro nos empieza a hablar acerca de una ecología integral. ¿Qué significa esto de la ecología integral? Sabemos nosotros que la ecología es el conjunto de lo biológico, lo físico, lo químico que interactúa en los seres vivos, en los seres inertes también, y en todo lo que nos rodea, que es natural, es decir, creación de Dios. Eso es la ecología. Pero además surge la realidad del medio ambiente. El medio ambiente está íntimamente comprometido con
la presencia del hombre en medio de esa realidad ecológica. Entonces, si ustedes adicionan lo ecológico más lo medioambiental, van a tener lo que el libro está denominando una ecología integral. Una ecología en la cual el hombre es protagonista, responsable y a la vez de la cual el hombre beneficia. ¿De acuerdo? Siendo así, entonces vamos a ver unas características que son bien particulares, que empiezo a enumerar, ¿no? Esta ecología integral debe ser, en primer lugar, dice la Iglesia, ¿no?, humana. Ya hablamos de humanidad, ¿no? Es decir, la naturaleza funciona por instinto, por leyes naturales. Ni el instinto ni las leyes naturales obedecen los sentimientos ni las emociones. Nosotros no solamente somos instinto, no solamente estamos regidos por leyes naturales, sino que también somos seres de tipo psicológico, emocional, afectivo y espiritual. Y eso hace toda la diferencia, ¿no? El ser humano tiene una vida moral, tiene una vida que está marcada por lo valórico, el bien y el mal. El ser humano desarrolla una conciencia de ese tipo, conciencia moral, y es ello lo que le permite, con su libertad, mejorar sus actos o degenerar en cuanto a su accionar. Por lo tanto, esta ecología de lo que nos habla la Iglesia a través del libro considera que el ser humano tiene que tomar conciencia y utilizar su libertad y su inteligencia para, a través del respeto a la creación de Dios, procurar un bien común. Después dice que esta ecología tiene que ser ambiental. ¿Qué supone eso? Que nuestra inteligencia tiene que ordenar las decisiones y los procesos para que al momento que nosotros tengamos que explotar los recursos naturales, que eso no es malo, lo malo es hacerlo perjudicando al medio ambiente. Y cuando yo digo perjudicando al medio ambiente, pongan atención que yo no estoy hablando que están dañando la Pachamama, pues. No estoy hablando de eso. Hay gente que se hiere profundamente porque pobrecita la Pachamama está siendo contaminada. No, la Pachamama no tiene emociones, no es un ser, a no ser que una persona por su credo religioso se haya quedado en esta creencia de los apus y las creencias del mundo andino, que eso ya es una religiosidad andina, no es el cristianismo, ¿verdad? Pero por lo demás, los cristianos sabemos que la explotación de los recursos tiene que ser ordenada al bien común. ¿Por qué? Porque no tiene que dañar. ¿A quién? ¿A la Pachamama? No es la Pachamama, es a los demás seres humanos, los que viven en ese entorno, los seres humanos de hoy y los seres humanos de mañana. ¿De acuerdo? Es esa la conciencia y el compromiso que nos pide esta ecología integral con ingrediente cristiano. Además, ha de ser económica, quiere decir que tiene que generar una nueva forma de vivir. ¿Cómo? Cuidando los medios que tenemos a nuestro alcance. Desde que se habla esto del deterioro alarmante y el daño que se hace al clima y que se manifiesta con tanta catástrofe, pues cuando uno se lava las manos, antiguamente pues sin ningún cuidado desperdiciábamos el agua potable, corría y corría. Pues ahora no, ahora tenemos mucho más cuidado cuando nos lavamos los dientes, cuando nos lavamos las manos. No podemos dejar corriendo el agua, y no es por una cuestión de economía del recibo del agua que va a venir, no, es una economía que es mucho más comprometida, es decir, no voy a dejar que esta agua se desperdicie, porque hay mucha gente que vive cerca de mi casa y que tiene que subir con sus baldecitos un cerro durante toda su vida para poder tener una vida que no alcanza para ser digna.
Entonces allí nuestra actitud, se dan cuenta, es espiritual y mucho más profunda. Una ecología integral social, es decir, que frente a estos problemas ecológicos, nosotros tenemos que identificar dónde está el problema humano. Y el Papa lo dice en el video. El problema humano es que hemos caído en el descarte de los más pobres, en descartar a los más pobres, que finalmente son los que viven en medio de la basura, en medio de las obras, en medio de las carencias, siempre reivindicando estas necesidades que deberían ser parte y son parte de sus derechos, como son la salud, derecho a la educación, derecho a una vida digna, ¿no? Eso hace parte de los derechos humanos. Por lo tanto, esta ecología tiene que comprometernos también al nivel social. No es posible que yo viva cómodamente mientras que haya personas que viven en la indigencia y en la miseria, que esa es la gran diferencia con la pobreza. Una cosa es ser pobre y otra cosa es vivir en la miseria, porque la miseria es la imitación diabólica de la pobreza, es una perversión social, ¿no? Y finalmente dice, la ecología integral también tiene que ser un movimiento cultural. ¿Por qué cultural? Porque la cultura es el cambio de mentalidad que humaniza el diario vivir, actuar, pensar, razonar y obrar del hombre. Gracias a la cultura, nuestras sociedades devienen en sociedades más humanas. Una ecología integral finalmente concluye el libro del día a día, pues, de la vida cotidiana, ¿no? Algo que esté presente en nuestro diario vivir. Luego nos habla de una ecología integral y de una ética social. Y aquí, bueno, voy a profundizar más lo de los pobres, porque está el cuidado del bien común, ¿no? Hay que reconocer que hay cosas que son propiedad de uno, pero hay cosas que hacen parte del bien común y que tienen un destino universal. Por lo tanto, estos bienes comunes deben ser protegidos por nosotros y por todos los demás, porque no solamente están a nuestro servicio, sino, como ya he dicho, son bienes que corresponden a las sociedades y a las generaciones que vienen a futuro. Y este destino universal nos hace caer en la cuenta de este valor que se llama solidaridad, y que en las palabras cristianas sería no otra cosa que la caridad cristiana. La caridad cristiana nos tiene que hacer pensar, por ejemplo, como les ponía el ejemplo del agua, cuidar el recurso del agua es para los cristianos un acto de caridad, para con uno mismo y para con los demás, porque es un bien que hemos puesto, que está en común. ¿Por qué? Porque nos pertenece a todos y tenemos una responsabilidad de cara a ese bien material, ¿no? Todas las naciones deberían orientarse a participar y tomar una decisión en esta dirección, ¿no? Si así fuera, imagínense que todo el mundo, todas las naciones, todos los países, todos los gobiernos tomaran las decisiones cuidando el bien común, y que en el mundo, por ejemplo, no haya más gente que se muera de hambre, no haya más gente que muera por falta de medicamentos. Nuestro planeta, nuestro mundo sería muy distinto, ¿no? Y lo que vivimos ahora con la pandemia lo pone de manera evidentísima. Vean ustedes, estamos en un momento en que hay situaciones muy dramáticas, y sin embargo en el mundo hay gente que en ese momento está lucrando. Yo te vendo un respirador que cuesta 10, te lo vendo a 100 o a 600. No tiene precio, ¿no? Unas máscaras, una mascarilla, unos guantes cuestan 1 y te los vendo a 20, ¿no? Entonces eso es inmoral y eso es un pecado. Es un pecado porque daña este bien común de los más pobres, porque los que tienen algún tipo de ingreso pueden comprar, aunque fuera a un precio elevado, pero los que no tienen ni siquiera para un pan, ¿en qué situación quedan? En la situación de los descartados, ¿verdad? Lo que dice el Papa. Por lo tanto, es urgente desarrollar
en nuestra sociedad la solidaridad, o lo que yo diría mejor, la caridad cristiana entre todos los hombres y todos los pueblos. Y aquí aquellos que quieran desmarcarse del cristianismo, pues bien, la solidaridad entre seres humanos, ¿no? El libro también se va a ocupar de la ecología y la biotecnología, ¿no? Les sugiero que lean, les pido que lean ese texto, porque aquí se impone un manejo ético. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ponerles el ejemplo de dos señoras colombianas, ingenieros ambas, que han desarrollado algo que le han puesto por nombre el aceite de Dios, ¿no? Que es una fórmula química de un producto que van con ese producto a los lugares donde se ha producido derrame de petróleo, echan ese producto y pueden limpiar ese derrame de diésel o de lo que se ha derramado ahí del petróleo, que daña tanto el medio ambiente y la Amazonía. Pueden limpiarlo de una manera muy eficiente, de manera rápida, y sin poner en mayor riesgo a las personas que intervienen en esa operación. Entonces, la ciencia, la tecnología, la biotecnología, la ecología tienen también el deber de continuar desarrollando estos esfuerzos para conseguir un mundo de mayor acceso para todos, en que podamos proteger el planeta, pensando no solamente en nosotros, sino en los que vienen. Esta frase la estoy repitiendo mucho, hay que tomarla en cuenta. Pero hay que ver también que la biotecnología, separada de la verdad, separada del bien común, separada de la solidaridad, o mejor aún, de la caridad cristiana, entonces se pueden cometer horrores, no solamente errores, sino horrores. Cuando yo vivía en Francia, recuerdo una serie de legumbres como los tomates o las frutas también, que las ponían en los supermercados y a las cuales les inyectaban una sustancia que obtenían a partir de las hormonas de un pescado, y conseguían con esto que estas legumbres o estas frutas, en lugar de mantenerse en situación comercialmente aceptable durante 10 días en un mostrador, pues ahora se podían guardar ahí un mes. Y claro, comercialmente es muy estupendo, ¿no? Porque los comerciantes no tienen que cambiar la mercadería que se ha deteriorado, pierden menos dinero y pueden vender más y mejor sus productos, ¿no? Pero el problema es que al inyectar esto en las legumbres y las frutas, están ingresando un ingrediente químico modificado en laboratorio a través de la biotecnología, que descubrieron que tenía unos daños en el sistema inmune del ser humano, y entonces ahí el Ministerio de Salud de Francia cortó con eso y evitaron, ¿no? ¿Por qué se llegó a esto? Porque se quería preservar un producto para el consumo humano. Eso no está mal. El problema es que el medio que se utiliza hace daño al hombre, y ellos lo sabían. ¿Y por qué lo hacían? Por dinero. Es eso que es inmoral. Finalmente el libro termina con la invitación a colaborar en la nueva creación. Nos habla del 7º y el 10º mandamiento, ¿no? El no robarás, y es el otro mandamiento que nos habla acerca de no codiciar los bienes ajenos. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Pues que si nosotros nos convertimos en unos depredadores medioambientales, sencillamente estamos violando estos mandamientos de la ley de Dios, y las consecuencias de esa violación pues nos van a caer y van a repercutir sobre nosotros mismos. Así como Cristo nos ha redimido por su pasión, muerte y resurrección, así como Cristo nos ha redimido, esta redención de Cristo alcanza también toda la creación, porque si el hombre es transformado desde el interior, pues automáticamente el hombre, que es el que ocasiona todos estos desórdenes, pues sencillamente va a poder preservar esta creación, la cual se podrá regenerar por las propiedades que Dios, creador de todas las cosas, les ha dado. Entonces, respetar el medio ambiente es respetar la dignidad humana. Con esto, entonces, queridos estudiantes, damos por terminada esta 8ª clase del primer bimestre. Tal vez hay un punto que me gustaría dejarlo para que ustedes lo mediten, lo analicen, vean un poco la perspectiva al cual él nos lleva, y es lo siguiente: tener un mundo ecológico donde haya agua cristalina, donde los ríos estén totalmente descontaminados, donde sus riberas sean prácticamente paradisíacas,
tener glaciares en óptimas condiciones, tener tierras fértiles, tener fauna, flora y paisajes en un estado natural. Todo eso es bello, deseable, y hay que hacer todos los esfuerzos para procurar tenerlo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la finalidad de todo eso? ¿Qué sentido tiene el mundo sin la presencia del ser humano? De acuerdo, el ser humano es el que ha destruido, el que maltrata y deteriora los bienes que Dios ha creado. Pero por otro lado, ¿para quién Dios ha creado todas estas cosas? Sino para el hombre. Entonces, ciertamente, esta afirmación seguramente va a despertar en ustedes cierto espíritu de contradicción. Alguno querrá polemizar de pronto, pero lo que yo les puedo decir es que el mundo sin el hombre carece de sentido. ¿Por qué razón? Porque los seres inertes no van a percibir sus bondades. Porque el mundo animal, aunque va a disfrutar y gozar de estos bienes, el mundo animal no tiene gratitud ni reconocimiento, ni podrá alabar a Dios, porque ni ellos mismos, me refiero a los animales, saben lo que son. Simplemente ellos tienen una existencia que está subvencionada por la vida que el Creador les da, cuya vida, como ya les he dicho, es una vida que no es consciente, sino instintiva. Por lo tanto, todo cuanto Dios ha creado apunta a una finalidad. Y la finalidad de la presencia del hombre en este mundo no es que se perennice en medio de la creación, no es que prepare un mundo para cubrir la forma o el camino, cómo vivir eternamente en él. No. Nosotros estamos en este mundo, pero nuestro lugar no es este mundo. Recordemos que el mundo es un lugar de destierro, es un lugar de la prueba, es un lugar en el cual estamos y en el cual hacemos la experiencia, si bien es cierto, de la felicidad y la dicha, mayor es la experiencia del sufrimiento, de la contradicción y del dolor de saber de que Dios nos ha creado para algo mucho más perfecto que lo que nuestros ojos ven, que lo que nuestros sentidos gustan, perciben. Por lo tanto, no hay que olvidar que la finalidad del hombre sobre esta tierra no está en esta tierra en sí mismo, sino su finalidad está en la eternidad. Y en vista de esta eternidad, tenemos que ir forjando nuestro camino de regreso a la casa del Padre como el Hijo pródigo, pero procurando dejar el camino llano, dejar un mundo mejor para una generación que va a venir, y que a su vez, de una manera como concatenada, si cada generación se va preocupando de la que viene, entonces finalmente este mundo, a pesar del sufrimiento, a pesar de las enfermedades, a pesar de los obstáculos, sí podemos decir que será un mundo mejor. Pero si por el contrario lo que procuramos es buscar los bienes de la tierra como si fueran los únicos bienes a los cuales nosotros tenemos que adherir, pues sencillamente el pecado y el desorden nos va a consumir a nosotros mismos, vamos a ser profundamente infelices, porque nada de lo creado va a poner plenitud en nuestro corazón. Todo lo creado es finito, y si despierta alegrías en nosotros, son alegrías fugaces, efímeras, pasajeras. Así que, chicos, pongamos nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra esperanza en Jesucristo. Ánimo, infundamos este ánimo a nuestra familia también, y demos sentido a esta vida, viviendo el presente con los ojos puestos en la eternidad. Dios le bendiga, chicos. La oferta está hecha. Si ustedes quieren, me escriben al sitio web, nos ponemos de acuerdo y nos reunimos para poder seguir conversando de una manera más informal sobre este tema. Que el Señor les bendiga
y si Dios quiere, hasta la próxima semana. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido